Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias, chismes y todo lo que rodea al mundo del espectáculo. Espero que estéis teniendo un día fantástico, llenísimo de energía positiva y listos para lo que os traigo hoy. Porque, madre mía, que esto sí que es fuerte. Hoy vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales y que tiene a todo el mundo del corazón en vilo. Y es que, señoras y señores, Can Yaman ha explotado. Sí, habéis oído bien. Nuestro querido Can Yaman, el galán turco que nos tiene a todos enamorados, ha estallado tras la revelación de un secreto que va a impactar a todos sobre la nueva serie que está rodando Sandokan. Así que agarraos bien, porque la información que tengo para vosotros es de las que quitan el hipo. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, quiero recordaros que os suscribáis al canal. No olvidéis activar la campanita para que no os perdáis ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí siempre vais a estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, como sabéis, Can Yaman está inmerso en el rodaje de Sandokan, una serie que es la reinterpretación de un clásico de la literatura y el cine. Ya desde que se anunció el proyecto, las expectativas estaban por las nubes. Can Yaman como Sandokan, el valiente pirata que lucha contra el Imperio Británico en el siglo XIX. Era una combinación explosiva. Las primeras imágenes que se filtraron del rodaje, con Can Yaman luciendo un físico espectacular y un vestuario de época, hicieron que la expectación creciera aún más. La meticulosidad del vestuario, la ambientación que recreaba la exótica Malasia del siglo XIX, todo apuntaba a una producción de altísimo nivel. Los fans e incluso los que no lo eran tanto, se frotaban las manos ante lo que prometía ser un espectáculo visual y narrativo. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Detrás de las cámaras, aparentemente, las cosas no estaban siendo tan idílicas como parecían. Rumores y filtraciones sobre problemas durante el rodaje, tensiones entre los miembros del equipo y, sobre todo, el cansancio y la frustración del propio Can Yaman empezaron a circular. Pero nadie imaginaba que la situación llegaría a este punto de ebullición. Pequeños detalles como retrasos en la agenda, cambios repentinos en los planes de rodaje y la palpable tensión en las entrevistas concedidas por el elenco, ya insinuaban que algo no marchaba bien. La maquinaria de la producción, a pesar de su envergadura, parecía estar funcionando con dificultad. Y es que la revelación que ha provocado la explosión de Can Yaman tiene que ver, ni más ni menos, que con la forma en la que se está llevando a cabo la producción de la serie. Según fuentes muy cercanas al actor, Can Yaman está profundamente decepcionado con el enfoque que se le está dando a Sandokan. Al parecer, el actor tenía una visión muy clara del personaje, una visión que se alejaba del cliché del pirata romántico y se acercaba a una figura más compleja, más humana, con luces y sombras. Un Sandokan atormentado por su pasado, impulsado por la venganza y al mismo tiempo, capaz de mostrar compasión y nobleza. Can Yaman, conocido por su dedicación y su pasión por la actuación, se había sumergido en la historia de Sandokan, investigando la época, la cultura y las motivaciones del personaje original. Había trabajado arduamente para construir una interpretación que fuera fiel al espíritu del libro, pero al mismo tiempo, que aportara una nueva dimensión al héroe. Sin embargo, parece ser que la dirección y la producción de la serie están apostando por una versión mucho más edulcorada y comercial del personaje. Una versión que, según Can Yaman, traiciona la esencia original de Sandokan y lo convierte en un simple producto de marketing. Imaginaos la frustración del actor. Llevar meses preparándose para un papel, invirtiendo tiempo y esfuerzo en construir un personaje con profundidad, para que luego se le pida que lo interprete de una manera superficial y predecible. El contraste entre la visión que él tenía y la que se le estaba imponiendo era abismal. Se sentía como si estuviera siendo obligado a encasillar a Sandokan en un molde que no le pertenecía, a despojarlo de su alma. Pero la cosa no queda ahí. Las fuentes también apuntan a que Can Yaman está muy molesto con las constantes modificaciones que se están haciendo en el guión. Al parecer, los productores están introduciendo elementos que no tienen nada que ver con la historia original y que, en opinión del actor, solo sirven para alargar la serie y atraer a un público más amplio. Vamos, que están convirtiendo Sandokan en un culebrón. Escenas innecesarias, tramas secundarias que desvirtúan el hilo principal y diálogos que carecen de profundidad son algunos de los cambios que, según las fuentes, han generado la indignación de Can Yaman. El actor considera que estas modificaciones no solo perjudican la calidad de la serie, sino que también faltan el respeto a la inteligencia del espectador.
Y como si todo esto no fuera suficiente, también se rumorea que Can Yaman ha tenido varios enfrentamientos con la directora de la serie. Al parecer, la directora tiene una visión muy diferente a la del actor sobre cómo debe ser interpretado Sandokan, y no está dispuesta a ceder en sus planteamientos. Esto ha generado fuertes tensiones en el set de rodaje y ha provocado que Can Yaman se sienta cada vez más aislado y frustrado. La directora, cuyo nombre prefieren mantener en el anonimato las fuentes, es una profesional con una larga trayectoria en la televisión, pero su estilo, aparentemente, no encaja con la visión artística de Can Yaman. Las discusiones entre ambos han sido acaloradas y frecuentes, generando un ambiente de tensión constante en el set de rodaje. Claro, todo esto ha llegado a un punto límite. Según la información que me llega, Can Yaman ha tenido una fuerte discusión con los productores de la serie, en la que ha expresado su total desacuerdo con la forma en la que se está llevando a cabo la producción. Durante la discusión, el actor ha manifestado su intención de abandonar el proyecto si no se tienen en cuenta sus opiniones y se respeta su visión del personaje. Menuda bomba. El ultimátum de Can Yaman ha sacudido los cimientos de la producción y ha puesto en jaque el futuro de la serie. Los productores, conscientes de la importancia del actor para el éxito del proyecto, se encuentran ahora en una encrucijada. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Sandokan? ¿Corremos el riesgo de quedarnos sin la serie que tanto estábamos esperando? La verdad es que en estos momentos el futuro del proyecto es incierto. Los productores están intentando calmar las aguas y convencer a Can Yaman de que no abandone la serie. Están dispuestos a hacer algunas concesiones, pero no están dispuestos a cambiar por completo el enfoque de la producción. La negociación entre ambas partes se presenta ardua y compleja. Los productores, por un lado, necesitan mantener el control sobre la producción para asegurar su rentabilidad. Can Yaman, por otro lado, exige respeto por su visión artística y no está dispuesto a comprometer su integridad profesional. Así que la pelota está ahora en el tejado de Can Yaman. El actor tiene que decidir si está dispuesto a ceder en sus planteamientos y continuar interpretando a Sandokan de la manera que le piden, o si prefiere renunciar al proyecto y defender su visión del personaje. Sea cual sea su decisión, lo que está claro es que esta situación ha generado una gran polémica y ha puesto en entredicho la calidad de la producción. La industria del entretenimiento está expectante ante el desenlace de esta crisis. La decisión de Can Yaman sentará un precedente importante sobre el poder de los actores en la toma de decisiones creativas y sobre los límites de la libertad artística en las grandes producciones. Ahora, quiero que me deis vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman está en su derecho de exigir que se respete su visión del personaje? ¿O pensáis que debe ceder ante las exigencias de la producción y seguir adelante con la serie? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo saber lo que pensáis. La polémica ha generado un intenso debate en las redes sociales. Los fans de Can Yaman se dividen entre los que apoyan su lucha por la integridad artística y los que temen que su renuncia ponga en peligro la realización de la serie. Los detractores del actor, por su parte, aprovechan la ocasión para criticar su actitud y cuestionar su profesionalidad. Además de todo este revuelo, también hay otra cosa que ha contribuido a la explosión de Can Yaman. Y es que el actor está muy preocupado por la imagen que se está proyectando de él en los medios de comunicación. En los últimos meses han proliferado los rumores y las especulaciones sobre su vida personal, y Can Yaman se siente cada vez más acosado por la prensa. El actor está cansado de que se le juzgue por su vida privada y quiere que se le valore por su trabajo como actor. Los paparazzi lo persiguen constantemente, invadiendo su privacidad y publicando fotografías y vídeos que distorsionan la realidad. Los rumores sobre sus relaciones sentimentales, sus supuestas adicciones y sus problemas de salud han generado una gran angustia en el actor y en su entorno. Y es que no podemos olvidar que Can Yaman es un actor muy comprometido con su profesión. Se toma muy en serio cada uno de sus papeles y se entrega al máximo para dar lo mejor de sí mismo. Por eso le duele tanto que se ponga en duda su profesionalidad y que se le juzgue por cuestiones que no tienen nada que ver con su trabajo. Can Yaman ha demostrado en numerosas ocasiones su talento y su dedicación. Ha participado en series y películas de éxito, cosechando el reconocimiento del público y de la crítica. Su pasión por la actuación es innegable y su compromiso con sus personajes es absoluto. En definitiva, la situación de Can Yaman es muy delicada. El actor se encuentra en un momento de gran frustración y decepción,
tanto por la forma en la que se está llevando a cabo la producción de Sandokan, como por la imagen que se está proyectando de él en los medios de comunicación. Solo el tiempo dirá cómo se resuelve esta crisis y qué consecuencias tendrá para el futuro de la serie y para la carrera del actor. La incertidumbre es máxima. Si Can Yaman decide abandonar el proyecto, la producción de Sandokan podría verse gravemente afectada. Los productores tendrían que buscar un sustituto, lo que podría retrasar el estreno de la serie y comprometer su calidad. Si el actor decide ceder y continuar con la serie, tendrá que lidiar con la frustración de no poder interpretar a Sandokan como él lo había imaginado. Bueno, chicos, hasta aquí la información de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis disfrutado conociendo todos los detalles de esta polémica. Como veis, el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como parece. Detrás de las cámaras hay muchas tensiones, muchos conflictos y muchas decepciones. Pero al final, lo importante es que los actores puedan seguir haciendo su trabajo y que el público pueda disfrutar de su talento. La moraleja de esta historia es que el éxito no siempre es sinónimo de felicidad. La fama y el reconocimiento pueden tener un precio muy alto, y es importante que los artistas puedan mantener su integridad y su pasión por su trabajo. Para concluir, hemos visto cómo la frustración de Can Yaman ha explotado tras la revelación de que la serie, Sandokan, no está siguiendo la visión que él tenía del personaje, las modificaciones constantes en el guión y las tensiones con la dirección. Todo esto, sumado a la presión mediática sobre su vida personal, ha llevado al actor al límite. El futuro de la serie es incierto y la decisión final está en manos de Can Yaman. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿prevalecerá el arte o el comercio? ¿Se respetará la visión del actor o se impondrá la voluntad de los productores? Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado la información y que os haya resultado interesante. No olvidéis dejarme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis vosotros de todo esto. ¿Apoyáis a Can Yaman? ¿Creéis que está exagerando? ¿Cómo creéis que debería resolverse esta situación? Vuestros comentarios son muy importantes para mí y para el canal. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo suscribíos al canal. No os perdáis ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí siempre vais a estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo. Ciao. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz, así que estad atentos a nuestras próximas actualizaciones sobre este culebrón. No os lo perdáis.